Entonces nuestro tema, el tema segundo, este tema 2 es el de probabilidades. Y acá los pongo, son los mismos puntos que van a encontrar en el libro. Eventualmente voy a agregar algunos más importantes, tal vez, por ejemplo, esto del teorema de la probabilidad total es bien importante, tal vez lo voy a sacar como un punto en específico. Pero de todas maneras, vamos a empezar con el tema de probabilidades, como una breve introducción. La probabilidad en particular, en algún momento poníamos que en algún momento decíamos que la probabilidad en el fondo es tratar de descubrir o de dar un valor a algo que no conocemos, ¿no? Entonces, la probabilidad estadística está muy casada a los juegos del azar, o sea, tiene justamente su nacimiento allí. Y las probabilidades son al final medidas de azar, ¿no? Son medidas que uno trata son valores o ponderaciones que uno trata de dar para tratar de describir el posible resultado de un suceso, ¿no? Entonces, vamos a ir a más adelante entrando a esos detalles puntuales, pero tal vez solamente como introducción mencionarles, ¿no? Que este concepto de azar, este concepto del juego, este concepto de querer predecir algunos resultados, vienen desde muy antes, ¿no? Los sumerios existen, ¿no? Existen evidencia de que los sumerios ya tenían, digamos, alguna idea de estos juegos con los precursores de los dados que venían a hacer estos huesos tallados, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tallaban los huesos con la idea de dar una idea de pseudo dados, digamos, anteriores. Y ya había una idea de juego, digamos, ¿no? Y cuando hay una idea de juego podemos tener una idea de que hay posibles resultados que estamos viendo y uno puede estudiar numéricamente esto, ¿no? Entonces, los juegos son como que el origen de la probabilidad. Tenemos estas ideas de los juegos. También en la parte del Renacimiento, en Roma existen pinturas y existen algunas esculturas donde muestran que efectivamente estos juegos al azar ya existían en esos momentos. Tal vez lo que no queda muy claro en estas recopilaciones históricas es un poco los mecanismos de estos juegos, las reglas y todo esto. Pero hay evidencia de que estos juegos al azar ya existían mucho antes, ¿no? Si vamos viendo un poco más adelante, existen ya estadísticos un poco más, bueno, estadísticos matemáticos que vienen a darnos una idea más fuerte de vienen a analizar estos juegos y vienen un poco a plantar la base de las probabilidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, como acá en el texto nos menciona a Pierre Fermat en el siglo XVII, ya empieza junto con Pascal a tratar de encontrar una lógica matemática detrás de estos juegos, ¿no? Y esta lógica matemática después se va a transformar en el concepto de probabilidad, ¿no? Entonces, hay impulsores de este concepto en el siglo XVII, a Pierre Fermat, que lo tenemos ahí, o a Pascal también, que están ahí en las imágenes. Eh, Ahora, también existen evidencias, ¿no? De otros libros, por ejemplo, ¿no? Este libro de 1520, donde ya se hablaba de algunos resultados del estudio del azar, que después, si bien es cierto, se escribe en esta época, recién sale para los 1600, ¿no? Entonces, es esta parte trata de mostrar que este estudio de probabilidad es un estudio muy antiguo, corresponde a los siglos XVI. Hay evidencia de estos juegos del azar y de que posiblemente ya hayan existido personas pensando un poco en el funcionamiento y en el modelado de este tipo de problemas para estos siglos. Pero ya para el siglo XVIII, digamos, ¿no? Para los 1700, existen muchos otros personajes que vienen a plantar muchas de las herramientas estadísticas que nosotros usamos hoy, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede destacar la presencia de Bernoulli, se puede destacar la presencia de Gauss. Gauss tiene un aporte espectacular en el sentido de que todo lo que él ha desarrollado a partir de su conocida campana de Gauss es gran base para la estadística, más allá de la probabilidad. Por ejemplo, en estadística 2 van a trabajar todo el tiempo con espacios
o con variables normales, persiguiendo que este comportamiento exista. Entonces, todo esto parte un poco del inicio de las probabilidades, por ejemplo, ¿no? Nosotros la distribución normal, que está conocida también como la campana de Gauss, la vamos a discutir en el tema 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos avances y todos estos planteamientos se han empezado a dar a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver finalmente son conceptos que ya se han discutido mucho, ya existen teoremas fundamentados sobre esto y por eso justamente la teoría de la probabilidad es una de las teorías en estadística que están mejor sustentadas, ¿no? Con una serie de axiomas básicos, ¿no? Y fundamentales. También tenemos ahí la contribución de Laplace, que igual, ¿no? Seguramente ustedes van a ver esto en cálculo 3, ¿no? Estas ecuaciones de Laplace y todo lo demás, pero Laplace también ha tenido su contribución en la parte estadística, justamente proponiendo un poco esta base analítica de probabilidad y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, este primer punto trata de simplemente enfatizar que el concepto de probabilidad es un concepto que se lo ha ido discutiendo ya hace mucho tiempo, tiene una participación de matemáticos notables en este tiempo, desarrollando y contribuyendo de diferentes formas. Y a esto tenemos nosotros que entrar ya a definir lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el punto de inicio de para empezar a entender esto de probabilidades, ¿no? Entonces, para eso es importante definir o empezar a hablar de lo que es un experimento aleatorio, ¿ya? Ese es nuestro primer paso, ¿no? Un poco a definir lo que es un experimento aleatorio. Eh, para definir el experimento aleatorio es importante tener una definición sencilla de lo que es un experimento. Y para nosotros un experimento va a ser simplemente un proceso, ¿no? Un proceso mediante el cual se obtiene un resultado de una observación, ¿no? Un experimento es un proceso del cual se obtiene un resultado. Es un proceso en el cual se obtiene un resultado. Eh, y un proceso aleatorio, no, o un experimento aleatorio, es un proceso en el cual se obtiene un resultado, pero del cual no podemos predecir con exactitud cuál va a ser ese resultado, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Eh, un experimento aleatorio finalmente es un proceso del cual se generan ciertos resultados a partir de una observación, pero nosotros no podemos predecir esos resultados con exactitud antes de realizar el experimento. Nosotros no podemos decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre un experimento aleatorio. Existe otra definición que igual está en el texto que la denomina como un experimento determinista, ¿no? El experimento determinista que no nos interesa mucho, por ejemplo, y no nos interesa mucho porque es un experimento del cual nosotros previamente ya conocemos el resultado. La estadística y toda la parte de probabilidad está sentada en los experimentos aleatorios, que son procesos que generan resultados de los cuales nosotros no podemos predecir previamente qué es lo que va a suceder, ¿ya? Entonces voy a volver aquí a nuestros apuntes que los tengo acá para un poco ir enriqueciendo esta parte, ¿no? Entonces, eh, experimento es un proceso en el cual se obtienen resultados, ¿no? Y experimento aleatorio es un proceso en el cual se obtienen resultados de los cuales nosotros no podemos saber lo que va a ocurrir antes de realizar el experimento, ¿no? No podemos saber qué es lo que va a suceder antes de realizar el experimento, ¿no? Entonces acá yo voy a escribir algunos ejemplos de estos posibles experimentos, por ejemplo, ¿no? A ver, se los voy poniendo, ¿no? Lanzar una moneda, ¿no? Una moneda. El proceso de lanzar una moneda eh, es un proceso aleatorio, es un experimento aleatorio como tal, o no. ¿Qué dicen? El experimento detrás de esto es lanzar una moneda en el cual se esperan resultados, ¿no? Los resultados son cara o cruz. Es un experimento aleatorio en el momento en el que nosotros no podemos predecir lo que va a suceder, ¿no? No sabemos qué va a sacar, qué va a salir al momento de lanzar una moneda, si va a salir cara o cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que lanzar una moneda sea un experimento aleatorio, por ejemplo, ¿no? Lanzar una moneda es un experimento aleatorio, ¿no? Como un ejemplo de esta parte. Otro experimento aleatorio, por ejemplo, sería igual, ¿no? Lanzar
un dado, por ejemplo, ¿no? Al lanzar un dado nosotros no tenemos certeza de lo que va a suceder o la cara que va a salir, por ejemplo, ¿no? Entonces, lanzar un dado también es un experimento aleatorio, ¿no? No tenemos la certeza de lo que va a ocurrir ahí al momento de lanzar un dado, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ¿no? En una competencia de caballos, no en una competencia de caballos, una competencia de 6 caballos, voy a poner acá, ¿no? Una competencia de 6 caballos, por ejemplo, ¿no? Una competencia de 6 caballos, el caballo ganador, ¿no? El caballo, ¿quién es el caballo ganador, no? ¿Quién es el caballo ganador? ¿Quién es el caballo ganador? No, ese es otro ejemplo de un experimento aleatorio. Y entonces, como les comentaba, algunos ejemplos de un experimento aleatorio puede ser el lanzar una moneda, que es un experimento aleatorio. Es el experimento en lanzar una moneda que obtiene posibles resultados. Nosotros no sabemos cuál es el resultado final antes del experimento, ¿no? Eso es claramente un experimento aleatorio. Lanzar un dado también. Una competencia de 6 caballos, ¿no? ¿Quién es el caballo ganador, por ejemplo, ¿no? Igual es un experimento aleatorio. eh, no sabemos qué es lo que va a suceder, por ejemplo, ¿no? Un partido de fútbol, digamos, ¿no? Partido de fútbol entre el equipo A y el equipo B, digamos, ¿no? Igual, digamos, ¿no? Vamos al partido, es un experimento aleatorio en el fondo, y no sabemos el resultado con seguridad, digamos, ¿no? Podría pensar, dependiendo de la información del equipo A y del equipo B, existe la posibilidad de saber quién va a ganar, digamos, ¿no? Pero igual es un experimento aleatorio en el fondo, digamos, ¿no? Por eso miramos un partido, pero nos vamos al estadio a ver quién va a ganar, digamos, ¿no? Si supiéramos el resultado final, no tendría mucho sentido ir a ver, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también es un posible experimento aleatorio, un partido de fútbol entre el equipo A y el B. Los resultados no sabemos, puede ganar A, puede ganar B o pueden empatar ambos, por ejemplo, ¿no? A ver, un quinto ejemplo, no sé si a alguien se le ocurre algún otro experimento aleatorio que podría funcionar. ¿Qué más podrían llamarle un experimento aleatorio? A ver, alguien un ejemplo por ahí. Ya, lanzar un tetraedro, ya, está bien. Lanzar un dado, y lo voy a complementar acá, digamos. Lanzar un dado, lanzar un tetraedro, perdón, tetraedro. Está bien, ¿no? Ya. ¿Alguien otro? El clima de mañana, sí, también. El clima, el clima de mañana. O el clima de aquí a 10 minutos, ¿no? También puede ser un experimento aleatorio, ¿no? Eso, una urna, por ejemplo, ¿no? Lo de la urna puede ser muy diverso, digamos, ¿no? Puede ser el resultado de una votación, ¿no? El resultado de una votación con 3 candidatos, digamos, ¿no? Con 3 candidatos. Igual es un experimento aleatorio, no sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Pueden haber muchos más ejemplos, ¿no? Lo importante acá es que quede claro el experimento aleatorio. Ahora, tal vez aquí incluso vale la pena introducir un ejemplo más que puede ser el tiempo de entrega, el tiempo de entrega el tiempo de entrega de una pizza, digamos, de una pizza a domicilio, ¿no? De una pizza, está bien, el tiempo de entrega de una pizza, por ejemplo, ¿no? El tiempo de entrega de una pizza. Eh, ¿Qué dicen? ¿Es un experimento aleatorio o no es un experimento aleatorio? El tiempo de entrega de una pizza. El tiempo de entrega de una pizza.
O cuando van y se piden, no sé, comida en algún lugar, el tiempo de entrega de esa comida, por ejemplo. Viene a ser un experimento aleatorio. El tiempo de atención, el tiempo de atención, el tiempo de atención en la caja, en la caja universitaria, por ejemplo, en la caja universitaria. En la caja recaudadora, ¿no? Recaudadora de la universidad. ¿Qué dicen? El tiempo de entrega de una pizza, eso no es un experimento aleatorio. Y el tiempo de atención en la caja recaudadora de la universidad, eso no es un experimento aleatorio. A ver esos últimos dos ejemplos. A ver, uno de sus compañeros dice que no, porque no se puede controlar. ¿Qué tal? ¿Hay alguien más que no esté de acuerdo? Que diga que no es un experimento aleatorio. Estos últimos dos también son experimentos aleatorios, ¿no? La única condición para que algo no sea un experimento aleatorio es que se pueda predecir, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Lo que decía su compañero, no sé qué nombre es, Tania, creo, ya no, o Tani, o Tony, ya, es eso, o sea, la única regla para definir si algo es aleatorio, en este caso un experimento aleatorio, es si el resultado final nosotros podemos predecir, ¿no? Si nosotros al momento de pedir la pizza tenemos certeza del tiempo que vamos a esperar hasta la entrega, ya no es aleatorio. Cosa que no sucede, digamos, ¿no? En cualquier situación de pedido de alguna comida, o sea, hay un tiempo, digamos, ¿no? Que nosotros no podemos predecir, es fluctuante, es aleatorio, ¿no? Podemos tener certeza de que ese valor va a rondar ciertos parámetros, ¿no? Tal vez el tiempo de entrega de la pizza, dado que está, no sé, aquí a 20 minutos, puede tardar ese tiempo, ¿no? Pero igual no tenemos certeza de cuánto exactamente va a demorar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Seguramente muchas veces han tenido que ir a la caja recaudadora de la universidad, van, piden ficha, ¿no? El tiempo que tardan desde entrar hasta salir, ¿no? Ahí es igual aleatorio, ¿no? Depende de la cantidad de fila que exista, depende de la actitud de la persona que te atienda, depende de cuán claro es la persona cuando hace su solicitud del trámite que está haciendo ahí. Entonces, ese tiempo igual viene a ser completamente aleatorio. Posiblemente pueda tener algún tipo de tendencia y todo lo demás, ¿no? Pero eso ya es parte del análisis de la probabilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando vean operativa uno seguramente van a aprender mucho del comportamiento en términos de probabilidad del punto 7 y el 8 por ejemplo, que teoría de colas, que está relacionado en operativa uno tiene mucho de esto, digamos, ¿no? Trata de analizar distribuciones que están asociadas con el tiempo y ese comportamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante en esta parte. Ya. Entonces, eso es un experimento aleatorio y vámonos a la siguiente definición, que es una definición un poco más, la más importante en todo este concepto de probabilidad, que es justamente la definición del espacio muestral, ¿no? La definición de lo que es el espacio muestral. Estamos hablando de un experimento aleatorio, que es un proceso del cual se obtienen resultados, de los cuales nosotros no sabemos el resultado final. Por otro lado, el espacio muestral, ¿no? Este espacio muestral, la definición es bastante sencilla y es consecuente a la anterior definición que teníamos. El espacio muestral está vinculado específicamente a un experimento aleatorio y es la colección de todos los resultados posibles o todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es un conjunto finalmente el espacio muestral, ¿no? El espacio muestral finalmente es un conjunto. Aquí es la colección y voy a ponerlo entre paréntesis. Finalmente es un conjunto, ¿no? Finalmente es un conjunto, ¿no? Es la colección de todos o es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y esto está denotado por
omega, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta letra para denotar al espacio muestral. La definición más sencilla es esa, es la colección de todos los posibles resultados de un evento. Acá tal vez como ejemplos, voy a bajar esto acá, como ejemplos. Podemos ir haciendo el espacio muestral para cada uno de los anteriores casos, ¿no? El espacio muestral de los anteriores ejemplos, ¿no? Podemos tratar de escribir el espacio muestral de los anteriores ejemplos, ¿no? Al lanzar una moneda, ¿cuál es el espacio muestral de lanzar una moneda, por ejemplo? ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar una moneda? Existen únicamente dos resultados, ¿no? Puede ser cara, voy a ponerlo en extenso, puede ser cara, o puede ser cruz, por ejemplo. Cara o cruz, ¿no? Ese ya es el espacio muestral de ese primer experimento aleatorio, de lanzar una moneda. Que me salga finalmente cara o cruz, ¿ya? En el segundo caso de lanzar un dado, ¿cuál es el espacio muestral para el segundo caso, ¿no? ¿Cuál será nuestro espacio muestral para el segundo caso? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Para el primero, ¿no? Para el caso de un dado normal, ¿no? El omega de un dado normal sería la colección de los 6 posibles resultados. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso del tetraedro, ¿cuántos, ¿no? Para el tetraedro, voy a poner para el tetraedro. ¿Cuántas caras tiene el tetraedro? Vamos a poner el espacio muestral para el caso del tetraedro. ¿O cuántos valores puede tener este tetraedro? ¿Quién conoce un tetraedro? ¿Quién me ayuda a decir eso, ¿no ve? Simplemente 4, no es un ya. Entonces, el espacio muestral en este caso es más pequeño, ¿no ve? Ahora, en este caso de los dados, podemos pensar que todos los dados que tenemos están numerados, digamos, ¿no? Están numerados de alguna manera. O podríamos pensar que hay colores, ¿no? Igual, un tetraedro de 4 colores, digamos, ¿no? Un tetraedro con números, con letras, digamos, ¿no? Entonces, un poco depende mucho de la estructura eh, de lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí puedo poner 1, 2, 3, 4 simplemente, ¿no? Perdón, 1, 2, 3, 4. En el caso de la competencia de caballos, ¿no? ¿Quién es el caballo ganador, ¿no? Entonces puedo poner sean los caballos, ¿no? Sean los caballos. Ahí puedo poner los diferentes nombres, ¿no? El caballo A, caballo B, caballo C, D, E y F, ¿no? C, D y F, ¿no? Sean los caballos A, B, C, D y F. Entonces nuestro espacio muestral finalmente está conformado por ¿no? Este conjunto omega. Este conjunto omega finalmente viene a ser estos caballos, ¿no? Vienen a ser estos caballos. El caballo A, caballo B, caballo C, caballo D, caballo E, caballo E, A, B, C, D, F, por ejemplo. ¿No? Está conformado por esos 6 caballos, por ejemplo, ¿no? En el espacio muestral. Cualquiera de ellos podría ganar la competencia, ¿no? Cualquiera de ellos podría ganar la competencia. A ver, el clima de mañana, ¿no? El clima de mañana. ¿Qué dicen ahí? ¿Cómo podría ser nuestro espacio muestral, ¿no? En estos ejemplos de esto del clima, depende cuántas categorías nosotros podamos definir como lo que vamos a entender como un resultado posible, digamos, ¿no? Podríamos ser un poco más específicos, ¿no? El clima de mañana respecto... bueno, nosotros podríamos tratar de acá de simplificar, digamos, ¿no? Podríamos tener simplemente 3 resultados, digamos, ¿no? Llueve, no llueve, digamos, ¿no? Pues 2 posibles resultados, ¿no? O podríamos tener un set mucho más grande de clima, por ejemplo, ¿no?
Entonces, acá depende mucho de cuán específicos o detallistas vamos a hacer para construir nuestro espacio muestral, dado que después el espacio muestral se va a convertir como en nuestra fuente base para generar las probabilidades después, ¿no? También hay alguien que dice soleado, nublado con lluvia, por ejemplo, ¿no? Está bien, o sea, por ejemplo, podría ser esa una opción. Ahora, nuevamente, podría ser mucho más amplia, digamos, en base a los matices. Voy a poner soleado, lluvia, nublado, digamos, ¿no? Este es un ejemplo de ese espacio muestral y depende nuevamente de cuán específicos nosotros queremos ser, ¿no? Podría ser este espacio mucho más grande si nosotros le damos ciertas variantes a los distintos tamaños que están acá, por ejemplo, ¿no? En el caso 5 dice el resultado de una votación con tres candidatos, ¿no? El resultado de una votación con tres candidatos. Puedo poner acá sean los candidatos, ¿no? Sean los candidatos X, Y, Z, ¿no? Entonces, si esos son los candidatos, para mí omega simplemente va a ser el resultado posible de cualquiera de estos de acá, ¿no? Omega simplemente va a ser ya sea X, Y o Z. Es un conjunto con esos tres posibles ganadores, ¿no? O gana el candidato X, o gana el candidato Y, o gana el candidato Z. El resultado, perdón, 5, perdón, me he saltado uno. Me he saltado el tema de los equipos. Ya, perdón, me he saltado en el tema de los equipos. El tema de los equipos lo voy a poner acá y lo voy a arreglar en un momento más. En el caso de los equipos, ¿cuáles son los posibles resultados? ¿Cuáles serían los resultados en el tema de los equipos? Ya, este es el 4 en realidad, esto 5 y este es el 6, ¿no? Equipo A, equipo B, ¿sí? ¿Qué dicen? En el caso de los equipos, ¿no? El 4 es un partido de fútbol entre el equipo A y el equipo B. ¿Cuáles son los posibles resultados de ese espacio muestral? Eso, ¿no? Gana A, gana B o empate, ¿no? Está bien. Son esos tres posibles resultados, ¿no? Ese es nuestro espacio muestral finalmente. Gana A, gana B, empate, ¿no? Gana A, gana B o empate. Mejor así. Ya, el 7. El tiempo de entrega de una pizza. El tiempo de entrega de una pizza. ¿Cómo escribo a omega en este caso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en el caso, no? A ver, Caitlin pone una cosa interesante para el espacio muestral eh, para el espacio muestral de los jugadores, ¿no? Del partido de fútbol. Dice, gana A, gana B, empata, pierde, o pierde A o pierde B, ¿no? No necesariamente son todos los resultados posibles, ¿no? Porque, por ejemplo, que gane A significa que pierde B, ¿no? Entonces ahí es como que hay una duplicidad de esos dos resultados porque son en el fondo lo mismo, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que comenta su compañero, que gane B es lo mismo que pierda A, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual podría ponerlo esto en el esquema eh, puedo ponerlo, hay muchas formas de escribir esto, digamos. Una sería esta, gana A, gana B, empata. Otra sería gana A, pierde A, empate. Gana B,
pierde B, empate, ¿no? Pero en los tres casos solo hay tres resultados posibles, ¿no? La notación y la forma de esto ya es un poco lo que variaría en este caso, ¿no? ¿Qué dicen en el caso del 7, ¿no? El tiempo de entrega de una pizza. ¿Cómo puedo escribir a omega? ¿Cuál es el espacio muestral ahí? Roger dice que sería infinito. Casi, ¿no? Casi, no necesariamente infinito, digamos, pero sí, está bien. O sea, podemos decir que son las X que son mayores a cero, por ejemplo, ¿no? Podríamos ponerlo simplemente así en el caso 7, donde X, ¿no? Donde, digamos, puedo poner acá sea X el tiempo, ¿no? Puedo poner sea, sea, sea X el tiempo. Entonces, si X es el tiempo, omega es X mayor a cero, ¿no? Ahora, está bien, Kitten dice, depende del horario de entrega, digamos, ¿no? Sí, o sea, ahora es pensando que hemos pedido una pizza y en algún momento llegará, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, si no llega en el día, si no llega en las 24 horas, entonces no, ya no va a llegar, digamos, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo de alguna manera así, y eso lo podría condicionar de otra manera. Voy a poner acá un 7A, digamos, ¿ya? Que sería, puedo darle, en el caso del 7 no especifico nada respecto al tiempo, ¿ya? No especifico nada respecto al tiempo, solamente he dicho que X es el tiempo y tiene que ser mayor a cero, digamos, ¿no? Puedo decir sea X el tiempo en horas, ¿no? Sea el tiempo en horas, o sea, pensando que tengo un plano cartesiano y cada uno de los puntos de ahí son las horas, ¿no? Pero entre las horas existen todo el tiempo, digamos, todo ese componente infinito de minutos, segundos y más, ¿no? Entonces, puedo definir simplemente perdón, sea X el tiempo en horas, entonces omega, por ejemplo, la podría poner acá como que X necesariamente debería ser mayor a cero, pero pensando que si no llega en 3 horas nunca va a llegar, digamos, puedo ponerlo, si no llega durante el día, puedo ponerlo de esta forma, digamos, ¿no? O el conjunto omega son las X que están entre 0 y 24, digamos, ¿no? ¿No? Pensando que puedo esperar hasta 24 horas y si pasa 24 horas sé que no va a llegar la pizza, digamos, ¿no? Podría tener alguna especificación de ese estilo, siempre y cuando ese detalle pueda estar ahí presente, ¿no? Este 7A es en realidad una alternativa. Y finalmente, en el caso del 8, el tiempo de atención en la caja recaudadora de la universidad, ¿no? Acá lo podemos poner el tiempo de atención de la caja recaudadora de la universidad eh, en un día particular, para hacer un poco eso, ¿no? En un día particular, en cualquier día, ¿no? En un día particular. Entonces, si es un día, pues podemos pensar podríamos pensar que la atención de la caja son durante 8 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá podría escribir similar a esto, ¿no? Sea X el tiempo en horas, entonces el espacio muestral puedo ser el primero en llegar y tardan 8 horas en atenderme, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo poner X está entre 0 y 8, por ejemplo, ¿no? Esa es otra alternativa para esto, por ejemplo, ¿no? Otra alternativa para esto. Ya, a ver, tal vez ahí como algunos ejemplos, teníamos algunas otras cosas acá, como algunos otros ejemplos, ¿no? Como algunos otros ejemplos, vamos a ver algunos puntos que hemos visto en anteriores sesiones. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, ¿no? Eh, si el experimento era lanzar dos dados y observar las caras superiores de ambos dados, nuestro espacio muestral es un poco más grande, ¿no? Si nuestro objetivo es lanzar dos dados y observar las caras superiores de ambos lados, nuestro espacio muestral son como que la colección de todos los posibles pares, ¿no? El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, ¿no? Entonces, por el principio de multiplicación de combinatoria, si tengo 6 posibles resultados en un dado y tengo 6 posibles resultados en el otro dado, eh, la cantidad de resultados posibles de ambos es de 36, ¿no? 6 por 6, 36.
Entonces nuestro espacio muestral sería todas esas combinaciones, digamos, ¿no? Desde la combinación más baja, 1, 1, hasta la más alta, ¿no? 6, 6. Yo puedo escribir el espacio muestral de esta forma, o también lo podría escribir de esta otra forma. La primera es por extensión y esta sería por comprensión, por ejemplo, ¿no? Son los pares y j, de tal manera que i va de 1 a 6 y los j van de 1 a 6, por ejemplo, ¿no? Son todos esos pares y j que resultan también en espacio muestral, por ejemplo, ¿no? Esa es otra manera en la que nosotros podríamos escribir esto del espacio muestral, por ejemplo, ¿no? Si nuestro experimento fuera lanzar dos dados y observar las caras superiores de ambos dados, ¿no? Acá es importante distinguir eh, una notación, digamos. Antes de esto voy a ponerlo acá tal vez. Voy a ponerlo esto como una nota, nota. Denotaremos, voy a poner, ¿no? Denotaremos, bueno, el tamaño de omega, que es el espacio muestral, lo denotaremos por una cosa es omega, que es el conjunto de los resultados posibles. Pero para nosotros el tamaño de omega lo vamos a denotar con el numeral y omega, ¿ya? Así lo vamos a denotar el tamaño de omega. Muchas veces no es posible listar todos los posibles eventos, o perdón, todos los posibles resultados que tiene un espacio muestral. Entonces a veces solamente se lo puede o describir, ¿no? Se lo puede poner como por extensión, como habíamos visto acá, o lo podemos escribir por comprensión, como en este otro caso, ¿no? Cuando es por extensión o por comprensión, en muchos de los casos es útil tener idea de cuál es el tamaño, por ejemplo. En este caso, el tamaño de omega, ¿no? El tamaño de omega es igual a 36, ¿no? El tamaño de omega es finalmente 36. Tiene 36 posibles resultados, ¿no? Tiene 36 posibles resultados. Tiene 36 posibles resultados. Después, a ver, tal vez un poco recordando esto de acá. Les voy a poner esta otra nota también. Aquí ahorita lo voy a mover para que tengamos toda esta precisión en sus apuntes. Otra cuestión que es importante tener presente respecto al espacio muestral es que el espacio muestral puede ser, como es un conjunto, ¿no? Puede ser finito y numerable, ¿no? Es decir, que la cantidad de elementos que hay es conocida, digamos, no es infinito, es un conjunto cerrado, digamos, pero además yo los puedo contar, ¿no? Finito numerable significa que yo los puedo contar. Y además conozco a todos, ¿no? Todos los casos que hemos visto antes, por ejemplo, cara o cruz es un conjunto finito numerable. Finito porque sé el tamaño del espacio muestral, son 2, y numerable, puedo decir cara, cruz, ¿no? Puedo contar sus elementos. Puede ser infinito no numerable, ¿no? Podría ser infinito no numerable. El infinito no numerable, por ejemplo, en estos casos, ¿cuál sería? Cualquiera de los relacionados a tiempo, volumen o distancias, normalmente son espacios muestrales infinitos y no numerables. El tiempo que tarda en llegar la pizza, por ejemplo, hemos dicho que es un conjunto de las x mayores a 0. Sé que va a ser más de 0 minutos, pero no sé cuán lejos del 0 va a estar, digamos. Puede ser, ¿quién es el siguiente del 0 en este conjunto de tiempo, ¿no? O en este conjunto de 0 a 24 horas, en horas puedo decir que el siguiente del 0 es el 1. Pero en términos de tiempo entre el 0 y la 1 hora, no sé quién es el siguiente del 0, ¿no? Sé que es un conjunto infinito, entre el 0 y 1, por ejemplo, es un conjunto infinito, y tampoco puedo contarlos, ¿no? Es un infinito y no numerable, no sé quién es el siguiente del 0, porque justamente acá los x están en la recta real, digamos, ¿no? 0, si digo que es 0.001, basta con aumentarle un 0 y ese nuevo tiempo es mucho más pequeño que el anterior, por ejemplo, ¿no? Y
Esta es justamente la idea de estos infinitos no numerables. Pero también pueden ser conjuntos infinitos numerables, ¿no? También pueden ser conjuntos infinitos numerables. Es decir, que si bien es cierto el tamaño del espacio muestral es infinito, ¿no? Tiene muchos elementos infinitos, pero yo los puedo contar, ¿no? Yo los puedo contar, por ejemplo, ¿no? Yo los podría contar. Eh, a ver, no sé si alguien se anima a pensar en un ejemplo de un espacio muestral que sea infinito, pero sea numerable. A ver, les doy un minuto, no, 30 segundos para que vayan pensando. Un experimento aleatorio que genere un espacio muestral infinito y además numerable. Y a ver, Roger dice que los días o años, por ejemplo, ¿no? Los días o años. Ya, y ¿cuál sería el experimento aleatorio, pero en ese caso? Creo que el conjunto está bien, pero ¿cuál sería el experimento que podríamos asociarlo a eso, ¿no? Como esto de infinitos no como esto de infinitos numerables, ¿no? Tiempo de vida de una persona. La edad de las personas será infinito y no numerable. ¿Qué dice? ¿Será que una persona puede alcanzar, no sé, 1000 años, 2000 años? Eh, o sea, pensando o sea, podríamos tal vez ahí sospechar que, a ver, número de pelos de una persona. Ya, no necesariamente, ¿no? Es finito y es numerable, digamos, no solo que sí es difícil contar, digamos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué tal? ¿Qué se les ocurre? Esto de la edad de las personas una libra de arroz, no necesariamente, ¿no? Porque la libra de arroz igual, digamos, uno podría, si bien es cierto, o sea, hay harto arroz, uno podría contar y si es no es infinito, es finito y si es numerable, digamos. Puedo diferenciar un arroz, dos arroz, tres arroces, cuatro arroces, hasta la cantidad de arroces que hay en esa libra, ¿no? El tiempo de desintegración de una bolsa. El tiempo de desintegración de una bolsa es infinito y además es no numerable, ¿no? Porque cualquier medida con tiempo, longitud o distancia está nomás relacionada a conjuntos infinitos y no numerables, digamos, ¿no? Puedo decir, dado que el tiempo está en una recta real, ¿no? Hay una continuidad en eso. Ya, contar los granos de arena en el desierto. Ya, el tiempo en años, ¿puede funcionar bien esto del tiempo en años? Que creo que sí puede funcionar. O sea, si es que discretizamos los años, ¿no? Podría funcionar, digamos. Pero ¿cuál sería el experimento aleatorio, digamos? ¿No? Puedo poner la cura, la cura del cáncer, ¿no? Digamos, ¿no? La cura, o si no, el hombre llega a Saturno, digamos, ¿no? El año de que el hombre llega a Saturno, digamos. No sabemos cuántos, no podemos predecir. Y ese es un conjunto que se puede extender al infinito en años, por ejemplo, ¿no? Algo así podría funcionar, digamos, ¿no? La cantidad de días en que, no sé, sucede algo,
No, por ejemplo, los días hasta que suceda un terremoto, por ejemplo, ¿no? En cierta ciudad, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Eso puede ser, podría llegar a ser infinito porque el suceso capaz que nunca va a suceder, digamos. Siempre se sigue extendiendo, 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 digamos, ¿no? Alguna cosa sí podría ser, ¿no? El día, no sé, puedo poner acá como ejemplo, ¿no? Los días hasta que suceda un terremoto en la ciudad X, digamos, ¿no? En la ciudad X. Es un ejemplo de un espacio muestral, o sea, de un experimento aleatorio que genera un espacio muestral infinito y numerable, digamos. No, no sabemos cuándo va a suceder, pero sí podemos identificar los elementos, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, todos, ¿no? Ya, eso es importante aquí como una especie de nota para ustedes. Esto de los tamaños es importante y a ver, voy a poner aquí algunos otros ejemplos que los habíamos visto con sus compañeros la anterior también. El experimento puede ser igual determinar el sexo de un niño recién nacido, ¿no? Determinar el sexo de un niño recién nacido. Si previamente no sabíamos el sexo mediante algún otro test, digamos, ¿no? En esos casos, el espacio muestral igual podría contener, ¿no? Femenino, masculino, por ejemplo, ¿no? Femenino, masculino. A ver, sin mirar esto de acá, para que no sea una especie de chanchullo de eso. Este otro experimento, ¿no? En una competencia de caballos, con 7 caballos, el experimento es ordenar todas las posibles llegadas de estos 7 caballos. En una competencia de caballos con 7 caballos, el experimento es ordenar todas las posibles llegadas de estos 7 caballos. Muchos juegos del azar tienen esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ganas cuando determinas las posiciones correctas en las que van a llegar los caballos en la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el experimento justamente es eso, ¿no? Hay una competencia de caballos, el experimento, con 7 caballos, y el experimento consiste en ordenar todas las posibles llegadas de estos 7 caballos. Ahí la pregunta es cómo escribiríamos el espacio muestral y cuál es el tamaño del espacio muestral, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las más sencillas sería cuál es el tamaño de omega, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de omega? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el tamaño de omega? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 7 caballos en una competencia? Primero el tamaño de omega, que es un poco lo más sencillo, y de ahí podemos ver cómo escribir a omega, ¿no? A ver, ¿alguien se anima a determinar el tamaño de omega? Eso, ¿no? Roger dice factorial de 7 y es eso, ¿no? Finalmente, la respuesta de esto es factorial de 7. Y eso un poco recordando sus clases de combinatoria, digamos, ¿no? Son todas las posibles posiciones en las que estos caballos pueden llegar. El primer caballo puede llegar en 7 posibles maneras, el segundo caballo en 6, el tercero en 4, en 3, en 2, en 1, así, ¿no? Hasta tener justamente esto, ¿no? El 7 factorial. Esto es un buen ejemplo de esa parte. ¿Cuánto es el factorial de omega? Aquí ya tengo ya ese resultado. Estos son 5040 maneras distintas en las que esto puede suceder, por ejemplo, ¿no? 5040 maneras en las que estas pueden suceder. ¿Cómo podría escribir al espacio muestral? Voy a poner aquí una forma de hacer esto. El espacio muestral, en este caso 3, yo puedo escribir como todas las 540 permutaciones de los caballos ABCD, digamos, ¿no? Si es que los caballos son ABCD, FG, digamos, ¿no? No los podría poner de esta manera. A ver, otro ejemplo interesante que teníamos acá, por ejemplo, es
El experimento puede consistir en medir el tiempo de vida de un componente electrónico de un aparato en horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy parecido a los ejercicios o a los ejemplos del tiempo en atención de la caja universitaria, digamos, o el tiempo de espera de una pizza, digamos, ¿no? Pero este sí puede ser, para empezar este conjunto son las X que son mayores o iguales a cero, por ejemplo, ¿no? Porque podría por defecto venir el componente electrónico sin funcionar, por eso es el igual a cero. O podría funcionar hacia adelante y nunca fallar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el espacio muestral en este caso son los X que son mayores o iguales a cero, por ejemplo, ¿no? Si aquí había un plot de eso, ¿no? Si bien es cierto, estamos nosotros marcando esto en horas, ¿no? Si bien es cierto, estamos marcándolo en horas. La idea de horas simplemente es para poner una idea de estas continuidades, digamos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero entre estos dos puntos, entre la 1 hora y 2 horas, el tiempo es continuo, digamos. Solamente son puntos referenciales que nosotros tenemos para darnos una idea de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, simplemente esa es la idea de poner esto de horas, ¿no? Entre 1 y 2 horas, el conjunto de ahí que existe es infinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez antes de pasar al siguiente les puedo dar algún otro ejemplo más, que podría ser nuestro ejemplo 5, para que ustedes igual vayan pensando antes de darles los ejercicios de la sesión de hoy. Ya, entonces nuestro ejercicio 5 que igual lo haríamos conmigo, vamos a pensar, ¿no? En un grupo de 60, en un grupo de 50 personas, ¿no? En un grupo de 50 personas, voy a poner, el experimento es seleccionar tres personas de un grupo de 50 personas. El experimento es seleccionar 3 personas de un grupo de 50 personas. Ese es el experimento. Seleccionar 3 personas de un grupo de 50 personas. Describir, ¿no? Describir el espacio muestral. El espacio muestral y el tamaño, ¿no? Y el tamaño de este. Y el tamaño de este. ¿Qué dicen en este caso? Si el experimento consiste en seleccionar 3 personas de 50 personas, ¿no? 3 personas de un grupo de 50 personas, ¿cuál sería el tamaño de omega? ¿Y cómo podría yo escribir a este espacio muestral? Lo primero es determinar de alguna manera el tamaño de omega. El tamaño de omega. Y lo segundo es determinar cómo escribir este conjunto omega, digamos, ¿no? Por extensión o por comprensión, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de hacer esto? Roger dice combinaciones de 50 tomadas de 3. ¿Qué tal? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Sí? ¿O tiene otras opciones? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Combinaciones de 3 tomadas de 50. Sí, ¿no? Podría funcionar. Está bien, esto es un poco ya de sus clases de combinatoria. Esto si no, lo voy a poner, ¿no? 3 tomadas, 3 combinaciones de 50, ¿no? 3 combinaciones de 50.
¿Cuánto es 3 combinaciones de 50? Vamos a ver si aquí nos funciona el comp n. 3 de 50, perdón, 50 de 3, ¿no? No, aquí me saca otra cosa. Son 19.600, ¿sí? Alguien ya tal vez lo tiene, 19.600, si alguien puede corroborar con ese dato, 19.600 posibles combinaciones. 3 tomadas de 50. Sí, súper, ya. A ver, ¿cómo podríamos escribir el espacio muestral? ¿Cómo podríamos escribir el espacio muestral en este caso? Una opción, por ejemplo, podría decir, bueno, son todos los... eh, puedo escribirlo de diferentes formas, ¿no? Lo importante es que esto se llegue un poco a comprender, digamos. Son los pares I, J, como K, por ejemplo, ¿no? Son los I, J, K. O esos son estos pares, digamos, ¿no? I, J y K. De tal manera que J y K, J y K, K, eh, pertenecen, digamos, están entre el 1 y el 50, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de esos valores podrían ser. Bueno, y además, esta I debería ser distinto del J, distinto del K, digamos. No deberían ser los mismos valores, por ejemplo, ¿no? Esa es otra regla, por ejemplo, que podría escribir acá, digamos, ¿no? No deberían ser las mismas. Esa es una regla básica en esta primera parte, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tal? Hasta esta parte, ¿alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? No, acá esto lo voy a escribir mejor así. Neck. Y tiene que ser distinto de J y además y también tiene que ser distinto de K, ¿no? Ese es nuestro espacio muestral en este ejemplo 5. ¿Alguien tiene dudas, consultas? Porque aquí lo que yo les pondría, lo que yo les dejaría, ahora sí son ejercicios, ¿no? Ejercicios. Les voy a dar unos 3 ejercicios sencillos para esta primera parte del espacio muestral, ¿no? Para que no haya ninguna duda o para que vayan practicando igual con algunos ejercicios, ¿no? Sí, ¿nadie tiene alguna duda, comentario, pregunta antes de dejarle los ejercicios? Yo creo que no. Entonces, les voy a poner algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, a ver, el primero es este, ¿no? 4 profesores, ¿no? 4 profesores. 4 profesores se distribuyen, ¿no? Al azar. Se distribuyen al azar en 4 oficinas, ¿no? En cuatro oficinas numeradas del uno al 4, ¿no? 4 profesores se distribuyen al azar en 4 oficinas numeradas del 1 al 4. Eh, si los profesores pueden estar en la misma oficina, describir omega, ¿no? Describir
omega. Es el primer ejercicio, ¿no? 4 profesores se distribuyen al azar en 4 oficinas numeradas del 1 al 4. Si los profesores pueden estar en la misma oficina, describir omega. Esa como un primer ejercicio. Uno más sencillo puede ser, se lanza una moneda, y un dado simultáneamente, ¿no? Lo mismo, describir omega, ¿no? Se lanza una moneda y un dado simultáneamente, describir omega. Y tal vez este último que parece igual interesante sería 5 trabajadores, de los cuales 3 pertenecen a un grupo minoritario, 3 de los cuales 3 pertenecen a un grupo minoritario. Se asignan a 5 empleos netamente distintos. Se asignan netamente se asignan, perdón, ¿dónde estoy? Se asignan a 5 empleos, netamente distintos. Ya, 5 trabajadores de los cuales 3 pertenecen a un grupo minoritario se asignan a 5 empleos netamente distintos. En este caso igual es describir omega, ¿no? En estos 3 casos el objetivo es describir omega. Ya, entonces en este punto estaríamos empezando con nuestra sesión de ejercicios. La idea es que ustedes vayan analizando los 3 ejercicios y vayan armando el conjunto omega, ¿no? Si tienen dudas, preguntas o ya sugerencias sobre alguno de los 3 conjuntos, los pueden escribir aquí al chat de la sesión o hacerme consultas igual, digamos, ¿no? Escribir, yo voy a estar atento.